Uno de los principales aspectos cuando estudiamos a las organizaciones es entender la relación que éstas tienen con su entorno. Lo primero que debemos decir es que cuando hablamos de esta relación estamos utilizando un enfoque sistémico. Particularmente pensamos que la organización es un sistema abierto, a diferencia de los sistemas cerrados. Ello implica que la organización obtiene insumos del entorno, los procesa, los transforma, les agrega valor y los devuelve como productos o servicios al entorno. ¿Qué tipo de insumos utiliza? Requiere, por ejemplo, capital de sus accionistas o del público en general. Requiere contratar expertos a sus trabajadores. También requiere usar tecnologías e información. Necesita tener el soporte y la legitimidad de la sociedad en la que opera. La organización toma estos insumos y los transforma a su interior. Este enfoque de sistema abierto parte de la base que hay un permanente intercambio de energía, es decir, de recursos entre la organización y el entorno, y que en ese proceso se generan ciertas características que es importante entender. Por ejemplo, puede haber organizaciones más flexibles, más orgánicas, mientras que también se encuentran organizaciones más mecánicas, más burocráticas, a las que les cuesta reaccionar rápidamente frente a cambios abruptos en el entorno. El enfoque de sistema abierto implica que la interacción entre organización y entorno impacta a las dos partes y que se requiere un proceso de ajuste mutuo. Un ejemplo de sistema abierto es una olla sin tapa en la que hierve el agua. Hay un intercambio de energía entre la olla y el entorno que se equilibra cuando el agua empieza a hervir, alcanzando un equilibrio dinámico. El sistema cerrado, en cambio, no interactúa. De este enfoque se desprenden varios aspectos importantes. Lo primero que debemos establecer es un límite, una frontera entre organización y entorno. ¿Cuál es ese límite? ¿Cómo se identifica? En general podemos decir que este límite es aquel que establecen los propios miembros que se sienten parte de la organización. Un segundo aspecto importante que debemos entender es que el entorno es muy complejo. Está compuesto por fuerzas, actores e instituciones que no siempre controlamos. Para que la organización pueda manejar dicha complejidad, ella misma debe tener el mismo o un mayor nivel de complejidad. Esto es lo que llamamos ley de recursividad. También entender que en esta interacción se genera la homoestasis, un estado de equilibrio dinámico en el que tanto organización como entorno se ajustan mutuamente. Si partimos de la base que la organización es un sistema abierto, tenemos tres teorías que nos permiten explicar estas interacciones. La teoría del institucionalismo, que viene de la sociología, la de los costos de transacción, que viene de la economía, y la teoría de dependencia de recursos, que viene de la ciencia política. Las preguntas que cada una de ellas quiere contestar son las siguientes. Primero, ¿cómo puede la organización gerenciar la dependencia del entorno y qué estrategias tiene el gerente para ello? Segundo, cómo fijar el límite de una organización a través de internalizar o externalizar funciones en función de los costos de transacción. Y tercero, cómo ganar legitimidad de la organización en su entorno social, político y cultural. Veamos cada una de ellas. La teoría de dependencia de recursos fue originalmente pensada por Pfeffer y Salancik, dos de los pensadores más importantes. Parte del principio que hay una interdependencia entre organización y entorno. Esta interdependencia es necesaria para realizar transacciones con el fin de obtener los recursos necesarios para la supervivencia. ¿Qué entendemos por dependencia? Definimos que una persona u organización es dependiente de otro cuando este otro tiene el poder para que la organización se comporte de una manera determinada de acuerdo con su interés. Por lo mismo se trata de una teoría que se centra en el poder. Pfeffer lo que nos propone es qué debe hacer la organización para disminuir esas dependencias, ya que ello le genera mucha incertidumbre. Una de las principales estrategias para disminuir la incertidumbre es trabajar sobre las interdependencias simbióticas.
Por ejemplo, una orquídea es simbiótica a un árbol ya que requiere de su soporte, pero el árbol también se beneficia de la orquídea, pues ésta le ayuda a respirar mejor. ¿Qué interdependencias simbióticas podemos identificar en una organización? Por otra parte, es importante que entendamos qué es un costo de transacción. En economía nos acostumbramos a hablar sobre todo de los costos de producción, es decir, aquellos en los que se incurre cuando se trata de fabricar un nuevo producto. La idea es minimizar este costo a través de la generación de economías de escala. Sin embargo, hay otro tipo de costos, los de transacción, que se generan cuando una organización trata de desarrollar un negocio con otra. Según la teoría clásica, para ello es necesario conocer las preferencias del otro y establecer un precio de equilibrio. Ello estaría muy bien si el supuesto de racionalidad completa se cumpliera, pero ello no es así. El hombre no tiene conocimiento sobre todo lo que quiere actuar, no tiene información completa, muchas veces tiene que negociar, tampoco cuenta con tiempo ilimitado. Todo ello genera el fenómeno que llamamos racionalidad limitada. Si ella existe, ya no tendremos certeza que el otro se va a comportar como nos había dicho. Por ejemplo, no tendremos certeza que nuestro proveedor nos vaya a cumplir con los plazos y la calidad pactadas. Tendremos que desarrollar un contrato donde se pongan todas las cláusulas de cumplimiento y se traten de reflejar todas las incertidumbres que se pueden presentar a lo largo del negocio. Esto claramente es imposible. Por lo mismo, empezamos a incurrir en otro tipo de costos, en hacer el contrato, monitorear ese contrato, acceder a un juez cuando entramos en un conflicto y no sabemos cómo interpretar las cláusulas. Igualmente necesitamos proteger nuestra sociedad, por ejemplo, a través de sistemas de registro para asegurar nuestra propiedad, nuestros derechos de autor, etcétera. Estos son los costos de transacción. Inclusive pueden ser mayores que los de producción. Los costos de transacción también se generan al interior de la organización, son los costos burocráticos, los costos de control en los que incurrimos para estar seguros que nuestros empleados sí están cumpliendo con su contrato de trabajo y despliegan su mejor esfuerzo y toda su experiencia. Las personas decimos unas cosas antes de firmar los contratos y después nos comportamos de forma oportunista. Estos son los problemas de riesgo moral. Si los costos burocráticos son mayores que los costos de transacción, debemos sacar esa función de la organización a través de mecanismos como las franquicias o el outsourcing. De esta forma, los costos de transacción definen el límite de la organización. Finalmente, la teoría institucional nos habla de la legitimidad como concepto central. Nos dice que las organizaciones no son máquinas tecnocráticas que solo se preocupan por la eficiencia. Propone que un objetivo central es responderle adecuadamente a la sociedad. Parte del principio que las sociedades están imbuidas en la sociedad y que es la sociedad quien debe expedir una licencia, no contractual sino moral, para que la organización funcione. Es decir, la organización debe cumplir con las reglas, las normas, los hábitos, los valores, es decir, las instituciones que existen en la sociedad. Y la organización tendrá que rendir cuentas de si lo hace o no lo hace. Y si incumple algunas de estas expectativas, podrá desaparecer. Es decir, la legitimidad va mucho más allá que la mera legalidad. Es una percepción de terceros de que lo que hace la organización es lo correcto, lo esperado, lo deseable, lo bueno. Si este contrato se rompe, la organización puede dejar de existir. Los invito a que profundicemos en todos estos conceptos leyendo en el capítulo de nuestro libro y procediendo a discutir en clase.